Mi invitado de hoy, Gustavo Pereira, hombre de la cultura, luchador social y político, profesor universitario, poeta brillante. Bienvenido, Gustavo. Gracias, José Vicente. Mira, vamos a comenzar esta entrevista con una referencia a la Constitución vigente. El próximo mes de febrero se cumplen 13 años de la vigencia de esta Constitución. Muchos creían que no iba a durar tanto. Así es. Tú eres precisamente el autor del preámbulo de esta Constitución, que es una página brillante desde el punto de vista intelectual, político, histórico. El preámbulo de la Constitución. El pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios. Y por ahí sigue. ¿Qué reminiscencia tienes tú de ese momento y además de este tiempo que ha transcurrido? Gracias, José Vicente, por el honor. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte previamente algunas cosas, porque a mí los homenajes póstumos no me gustan. Déjame decirte que mi presencia acá, entre otras cosas, se debe a una profunda admiración que me ha ligado a ti durante muchos años, desde mi adolescencia, desde que yo estudiaba en el Liceo Andrés Bello de Caracas en el año 57 y tú estabas exiliado, fuiste a parar después a Chile. Mucho más tarde me tocó el honor de presentar tu candidatura en una conjunción de las fuerzas de izquierda, en el año 82, 83, si mal no recuerdo. Y déjame decirte que tú has significado para mí un ejemplo de rectitud del ejercicio ético de la política. Y me quedo allí porque, como tú sabes muy bien, ambos somos enemigos de los halagos. Además eso es prehistoria, no historia. Y como ya tú no tienes poder político, pues me permito hacerlo ahora. Gracias. Si fueras ministro, probablemente no lo hubiera hecho. Gracias, Gustavo. Porque mis amigos que están en el poder, lo primero que les digo es, me voy a desvincular porque el poder es una especie, o conserva en sí mismo una especie de virus que hace que los amigos se pierdan. Yo no sé si está en las sillas, en el aire, en qué parte, pero hay una enemistad tradicional entre la poesía y el poder que lo atribuye a esos virus que probablemente algunos científicos logren descifrar. Lo del preámbulo que me preguntas, aquello fueron unas jornadas muy hermosas en cuanto significaron una participación popular como nunca se ha visto en este país. Y ese preámbulo no es sino el reflejo del colectivo, es decir, lo que la mayoría, la gran mayoría presente en la Asamblea Constituyente del 99 deseaba, está expresado en ese preámbulo. ¿Tú no crees que el mejor homenaje que se le rinde a esta Constitución es que sus enemigos, los que votaron en contra de ella, los que la golpearon luego el 11 de abril, han terminado por asumirla? Sin duda, ahora son ellos quienes la asumen para defenderla y decir que se están violando los principios de la Constitución. ¿Cuáles principios? Es decir, se trata simplemente... Yo nunca he creído que el papel arregle nada en la vida. Las constituciones, las leyes, están en unos papeles. Se aprueban, son una voluntad de las mayorías, y ellas por sí mismas no arreglan los países. Del mismo modo que las declaraciones de amor no constituyen el amor, son simplemente un deseo. Pero en todo caso son una declaración previa que constituye una orientación, una guía, un riel por el que los países se guían. Y la nuestra tiene el privilegio que fue aprobada en referéndum por una mayoría que sobrepasó holgadamente mucho más de la mitad de la población venezolana. Cuando se habían establecido matrices de opinión para decir que era una constitución que violentaba la democracia, que iba a establecer la hegemonía del militarismo, etcétera, por allí. Conocen muy bien la historia. Y esta es una de las constituciones, como todo el mundo podrá constatarlo leyendo, y nuestro pueblo, estábamos conversando ahorita sobre ello, creo que la Constitución es el libro más exitoso de la historia editorial venezolana. No creo que se haya vendido nada desde el punto de vista editorial en tantos ejemplares como se ha vendido la Constitución.
Y se ha vendido porque la gente la lee. Y se ha vendido porque no la solamente gente Gustavo la lee, sino que la interioriza, la vive así es, cotidianamente. y reclama esos derechos. Tanto los adversarios del gobierno como los partidarios del gobierno. Así es. Para reclamar derechos. Así es. ¿No? Eso es un hecho insólito. Yo creo que insólito. Venezuela es el país de la Constitución, constitucionalista por excelencia hoy en día. Así es. Y esa es obra del pueblo. Sin duda. Obra también de una visión que tenía Chávez cuando llegó al poder, ¿no? Así es. Sí. Bueno, se cumplen 13 años el próximo febrero. Este año ha sido un año complejo, como todos los años, al fin y al cabo. Polémico, con muchas cosas interesantes, cosas negativas, etcétera, ¿no? Pero hay unos logros importantes. Primero, la estabilidad. Tenemos estabilidad democrática, institucional. Y en segundo lugar, las conquistas sociales que se han alcanzado. Hablemos un poco de eso. Sí, que no son pocas. Por supuesto, yo diría que nosotros, el propio hecho de ser seres humanos dotados de alguna sensibilidad, nos lleva a sentir indignación cuando vemos que alguna gente que se dice revolucionaria se comporta como no revolucionario. Cuando vemos como conductas, yo creo, lo voy a resumir en una frase, José Vicente. Yo pienso que un corrupto, un deshonesto, le hace más daño a un proceso de transformación, llámese revolución o como se llamare, pero un proceso de transformación que intente hacer justicia social, una persona como esta le hace más daño a un proceso de transformación que el propio imperio, que los propios imperios. Porque son detonaciones desde adentro, pero detonaciones desde el punto de vista moral, que es lo que más duele en un proceso. Son las figuras que se caen por conductas deshonestas. Y eso nuestro pueblo lo percibe. Estaba viendo esta mañana una entrevista que le hacían al director de una de las encuestadoras venezolanas, un hombre evidentemente muy inteligente, y él hablaba sobre el hecho de que alguna gente adversaria del presidente Chávez, a quien se deben, por supuesto, entre otras cosas, las iniciativas creadoras que se han hecho durante todo este tiempo, pero que Chávez, por otra parte, no es el Espíritu Santo para estar presente en todas y cada una de las circunstancias que deforman de alguna manera lo que se quiera hacer. Él decía que, extrañamente, algunos entrevistados que respondían estar en desacuerdo con algunos hechos de su vida cotidiana, en los que ellos manifestaban su insubordinación, paralelamente cuando le preguntaban por la figura del presidente, su percepción cambiaba absolutamente. Es decir, un porcentaje descuentado cuando juzgaba una administración determinada, local o regional, adversa, cuando le preguntaban por la figura del presidente Chávez, la percepción cambiaba absolutamente. Y de esa encuesta revelaba el director de esta encuestadora la diferencia entre la oposición y el presidente Chávez de 11 puntos, que desde el punto de vista electoral de una distancia abismal, para quien quiera que conozca un poquito de estadística. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Yo pienso que... ¿A qué lo atribuyes? Nosotros, en Venezuela... ¿No es peligrosamente personalista? No. Nosotros tenemos unos ejemplos históricos que, como dicen, tal como aquellos polvos traen estos lodos en las circunstancias adversas, yo pienso que aquellas luces traen estas iluminaciones. Nosotros tenemos unos ejemplos históricos para, si no para vanagloriarnos, sí para sentirnos orgullosos. Entre ellos el de Bolívar, por ejemplo. Bolívar ha podido pasar una vida llena de dichas y placeres, como la llevó una vez que murió su esposa, como uno de los hombres más ricos de la colonia venezolana. Y el ejemplo de Bolívar fue un ejemplo de una absoluta honestidad consigo mismo y con todo el mundo. Esa honestidad estaba dada por una sensibilidad. Y los venezolanos nos movemos por una cuestión de sensibilidad que es fundamental. Pero esa sensibilidad está fundada sobre valores, sobre lo que Bolívar llamaba virtudes. Simón Rodríguez las llamaba virtudes sociales. Pero las virtudes personales son las que conforman las virtudes sociales. Y sin virtudes personales no hay virtudes sociales.
Nosotros hemos descuidado un poquito lo que yo considero que es el cimiento de toda revolución, que es la transformación cultural. Es decir, dirigir una política fundada en los valores, en la creación de valores. Con el colapso de nuestro sistema educativo, cuando las escuelas se convirtieron, se degradaron tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista cualitativo con el personal docente, comenzó en el país una debacle absoluta. De la vieja escuela de los maestros que se formaban en el Mácaro, de la vieja escuela que propugnaba el maestro Luis Beltrán Prieto, a la escuela que tuvimos a partir de los años 70, con una degradación progresiva que no terminó, hubo que crear la escuela bolivariana, que es la gran esperanza. Y yo creo que esa es una salida extraordinaria. La primera lección que recibe un niño en una escuela bolivariana es el desayuno. La deserción escolar bajó sensiblemente en estos 10 años, de una manera tal que yo casi que no veo niños mendigos. Hace muchos años que yo no veo un niño mendigando. Cuando era el lugar común, por ejemplo, a mí, que vivo en un puerto, en Puerto La Cruz, me sentaba en el Paseo Colón, en una silla, en un café, y no menos de 5 o 6 niños, estaba uno tomando un refresco, una cerveza, llegaban a pedir un pan, una limón. Ahora cuando lo hago, no existe eso. Mira, Gustavo, vamos a hacer una pausa. Y quiero que al regresar, precisamente enfoquemos eso, el dato cultural, el hecho cultural. ¿Qué representa hoy en día? Porque no hay transformación social, política, económica, sino sobre la base de una transformación de carácter cultural. Eso marca todo. Sin duda. Para avanzar o para regresar. Así es.